de del proceso de evaluación este, de las fallas y sus efectos, ¿no? Entonces, una vez que se determinan, se jerarquizan o se evalúan los tres factores importantes en una MEF, se obtiene lo que se conoce como el índice o número de prioridad de riesgo, que no es otra cosa que el producto de las calificaciones que se les da a cada uno de los elementos o de los componentes de un proceso. Y una vez que se obtiene este NPR, sirve como una guía para identificar cuáles deben ser las prioridades en la implementación de las mejoras que van a surgir de este AMEF. Y aquí tenemos una clasificación de acuerdo al valor del NPR que se encuentre para los diferentes componentes. Por ejemplo, si se encuentra este NPR entre 500 y 1000, esto quiere decir que el componente está en alto riesgo de falla. Cuando esté entre 125 y 499, el riesgo de falla es medio, y de 1 a 124 tiene un bajo riesgo de falla, y si fuera 0, pues no hay manera de que falle, ¿no? Entonces esto nos sirve para elaborar algo así como un Pareto para identificar quiénes van a ser los primeros en ser atendidos, ¿no? Los que tienen un alto riesgo de falla y un NPR mucho más grande. Bien, los pasos que se recomienda seguir para la construcción de una MEF son estos. Ahorita vamos a platicarlos. Entonces, esta es la metodología que vamos a seguir para aplicar en la MEF. Es una metodología muy lógica. Primero, pues hay que formar un equipo de trabajo multidisciplinario en donde intervengan todas las personas que tengan conocimiento y experiencia importante acerca del producto o del proceso en el cual se va a llevar a cabo el AMEF. Y obviamente habrá que definir los alcances, o sea, limitar hasta dónde se puede llegar para que de esta manera el problema no sea tan amplio que no pueda resolverse rápidamente, ¿no? En el paso número 2 habrá que identificar y examinar todas las formas posibles en las que pueden ocurrir las fallas. Así que algo como una lluvia de ideas, un panel de lluvia de ideas, o un análisis de afinidad, o un análisis de relaciones, podría ser útil para identificar estas posibles fallas que pueden ocurrir en un proceso o en un producto. Una vez que ya se han identificado y organizado todas las fallas, habrá que identificar también su efecto, ver qué efecto va a tener cada uno de ellos, y pues obviamente estimar la severidad. Ya vimos por ahí cuáles son las calificaciones que se pueden dar y las interpretaciones de cada calificación. Acá nuevamente está la tabla de severidad. El paso que sigue consiste en encontrar las causas potenciales de las fallas y estimar la frecuencia de ocurrencia de cada falla debido a cada causa, ¿no? Entonces, esto es bien importante, pues encontrar las causas raíz ya nos lleva mucho resuelto el problema que estemos analizando, ¿no? Luego, en el paso número 5, habrá que llevar a cabo o levantar una lista de controles o mecanismos que se puedan tener para detectar la ocurrencia de las fallas antes de que este producto salga hacia el mercado, ¿no? Y evaluar con esto consecuentemente la ocurrencia, de acuerdo a la tabla también que ya se dio, y aquí se repite nuevamente. En el paso número 6 habrá que evaluar los controles actuales para cada uno de los posibles fallos, estableciendo una medida de detección. ¿Cuál es la probabilidad de detectar cada uno de los fallos, ¿verdad?, antes de que alcance al cliente? Y también tenemos las calificaciones que ya les habíamos mostrado. Paso número 7,
calcular el número de prioridad de riesgo al NPR que acabamos de comentar, multiplicando las calificaciones de los 3 factores importantes para cada elemento o para cada etapa del proceso. En el paso número 8, pues hay que establecer prioridades, seleccionar de acuerdo a los valores del NPR cuáles son las acciones que hay que atender primero para poder corregir y mejorar pues el desempeño del producto o del proceso. Paso número 9, pues recomendar acciones para resolver el problema y asignar responsabilidades a quienes tengan que hacerlo, ¿verdad? Iniciar un nuevo trabajo y prestar mayor atención a aquellos que tienen un mayor NPR. Paso número 10, anotar acciones puestas en marcha y volver a recalcular el NPR para ver efectos. Así que estos últimos 3 pasos implican que ya se ponga pues manos a la obra, ¿no? Que se implemente algún proyecto de mejora continua para poder disminuir o intentar disminuir esos índices de prioridad de riesgo que están más altos para que así se mejore significativamente al producto. Bien, entonces tenemos esta metodología y vamos a aplicarla a un ejemplo que tenemos por acá. Aquí vamos a ver este ejemplo y van a ver, para que vean ustedes cómo se puede llevar a cabo en un caso práctico, ¿no? En este ejemplo se va a hablar de un producto que son las gafas de sol. Todo el mundo conocemos unas gafas para sol, ¿no? Y para qué sirven, para qué son útiles las gafas para el sol, ¿no? Entonces, primero, pues el producto, ya tenemos el producto y los componentes que la están integrando, los elementos que lo están integrando, que son la estructura o el armazón, los cristales, las patillas, las bisagras y los tornillos. Y se identifican las funciones de cada uno de ellos. De la estructura, la función es sostener los cristales. Los cristales, pues su objetivo principal es disminuir la intensidad de la luz, filtrar los rayos solares para que se tenga una mejor visión. Las patillas, retener la estructura en el rostro. Las bisagras, proporcionar cierta flexibilidad. Y los tornillos, pues sujetar bien a las bisagras, ¿no? Para que no vaya a haber algún accidente. Bueno, después de este paso, ahora añadimos una columna adicional al análisis y además de las funciones, identificamos los modos de fallo, cuáles son las fallas que pueden presentarse en cada uno de estos componentes. Por ejemplo, en la estructura, el armazón que debe de sostener los cristales, pues el rompimiento, una rotura de la estructura del armazón sería una manera de que fallara, ¿no? Entonces, eso es para la estructura. Los cristales, que tienen como función filtrar la luz solar, pues puede suceder que no sea suficiente la película con la que están cubiertos y que los rayos sí estén pasando, y por ello pues la visión no sea tan adecuada, ¿no? Para las patillas, que tienen que retener la estructura en el rostro, puede ser que haya demasiada rigidez, que estén muy duros y que obviamente lastimen, ¿verdad? Lastimen el lugar en donde se están asentando. Las bisagras, que quieren o desean proporcionar flexibilidad, puede ser que no tengan la holgura suficiente y que eso dé demasiada rigidez a las gafas, ¿no? Y finalmente los tornillos, que deben de sujetar las bisagras, pues pueden perderse, ¿no? Pueden zafarse, eso suele suceder, y esto pues obviamente sería una manera en que estuvieran fallando. Entonces, vean, ya estamos añadiendo, de acuerdo a la metodología, los modos de fallo, y ahora vamos enseguida con el efecto. Hay que ver qué efecto va a tener el hecho de que esta falla esté ocurriendo. Por ejemplo, en la estructura, si se rompe el armazón,
pues el cliente va a estar obviamente insatisfecho, ¿no? Porque el producto ya no va a servir, ya está rota el armazón. Los cristales, si dejan de filtrar los rayos adecuadamente, los rayos solares, pues lo que va a ocurrir es que la visión no sea la que se estaba esperando, ¿no? Las patillas que pueden tener una rigidez excesiva, pues esto es la inconformidad y la molestia de que estén demasiado rígidas, ¿no? Las bisagras que no tengan holgura insuficiente, pues también van a generar incomodidad. Y si un tornillo se pierde o se zafa, ¿verdad? Pues ya las armazones no pueden quedar debidamente sujetas y pues ya las gafas no se pueden también utilizar. Entonces ya vamos avanzando de una manera lógica y sistemática para ir construyendo nuestro AMED para este producto, y así se debe hacer con los demás productos. Una vez hecho esto, ahora hay que ir a buscar las causas. Ya sabemos cuáles son los componentes, qué funciones desempeñan, cuál es el modo de fallo, cuál es el efecto de este modo de fallo, y buscar la posible causa por la cual se está presentando esa falla, ¿no? Por ejemplo, en el armazón o estructura, pues puede haber que sea demasiada la tensión de los componentes del armazón, o que el material no sea el adecuado, si estén sujetos a demasiada fuerza y no la soporten, ¿verdad? Y habría que tratar de ver esta causa para poder corregirla. Para los cristales que pueden ocasionar que los rayos solares se filtren, pues probablemente la tonalidad de los cristales, el color, o la película, ¿no? El espesor de la película que se le está poniendo al cristal puede ser la causa de que esto esté ocurriendo. Para las patillas, pues también, si son demasiado rígidas, probablemente el material sea el causante de esto, ¿no? Y en las bisagras, pues tal vez el tamaño o el diseño de las bisagras sean las causas de que sean demasiado rígidas, no haya flexibilidad. Y los tornillos, pues que no ajusten bien tampoco, ¿no? Entonces, ya tenemos las causas. Ahora, ¿qué viene? Pues vienen los controles. Entonces, si hay algún control, una acción de control para cada una de las posibles fallas, pues habría que ver, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la estructura, pues aquí dice que no hay ninguno, ¿verdad? Pero en los cristales sí podría, o se puede tener como control una inspección de las lentes. Para las patillas también la inspección. Para las bisagras, pues una revisión visual, al igual que para los tornillos, ¿no? O puede ser que sean algunas otras actividades que se tengan que desarrollar para un adecuado control de esto que puede generar mala calidad y por lo tanto insatisfacción del cliente, ¿no? Y ya va avanzando nuestra matriz de AMED con todo esto que tenemos acá. Luego, pues vienen la asignación de las calificaciones para la celeridad, para cada uno de los elementos o factores que por ahí les estuvimos dando, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, ya se les está asignando una calificación a cada uno de los componentes de las gafas, ¿verdad? Pueden ver aquí, ¿verdad? La severidad para la estructura le dieron una calificación de 2, para la detección una calificación de 10, ¿verdad? Porque pues como no hay control, entonces ahí sí debe ser calificado o castigado más fuertemente. Y para el otro factor, nuevamente 2. Y el producto nos da el índice de prioridad de riesgo o el NPR, como lo habíamos comentado nosotros. Igual para todos los demás, ya se les está dando su calificación. Aquí se dio por separado para cada uno de ellos,
pero puede darse una vez que se identifica la causa, el modo del efecto del fallo, y pueden ser asignadas en diferentes momentos de la construcción de la matriz. Pero aquí ya tenemos, ¿verdad?, qué es lo que tenemos que hacer primero, ¿no? Habría que atender primeramente a los tornillos que tienen un índice o un número de prioridad de riesgo más alto, enseguida el armazón o las estructuras, luego los cristales y por último las patillas, ¿no? Entonces, vean ustedes que sistemático y relativamente sencillo es levantar una MEF. Bien, ¿no hay alguna duda, alguna pregunta de esto? No, profesor. Entonces, ¿podría regresar a la aquí diapositiva anterior? está Esa. Sí, gracias. la probabilidad de detección. No, la cancino es dosis única. Muy bien, bueno, pues la tarea que les vamos a encargar que construyan una MEF para estos patines sobre ruedas, tomando en cuenta que los elementos que van a analizar son la bota, las ruedas, el freno, la plantilla, que es la estructura metálica, ¿verdad?, y incluyendo los tornillos. Entonces hay que buscar también, como en el caso de las gafas de sol, pues construir todo, ¿no?, en la misma metodología que acabamos de ilustrar, ¿no? Bien, entonces esto lo van a hacer como parte del trabajo de esta unidad, en el equipo que tienen por ahí formado, ¿no? Aquí se les está sugiriendo, aquí se les da el formato, pero ahorita les vamos a decir, acá viene otro ejemplo, ¿verdad?, diferente, en donde comentábamos que las calificaciones por los diferentes factores, ¿verdad?, puede ser colocada en cualquier lado, no en un lado diferente. Aquí, por ejemplo, está el análisis de fallo y efectos para esta parte del faro, y vean ustedes, como bien tienen también aquí el nombre del producto o el componente, la función, el modo de fallo, los efectos del fallo, y ya aquí en los efectos del fallo viene colocada la calificación, las causas de fallo con su calificación, los controles y su calificación, y finalmente el NPR aquí. Esto es todo lo que realmente sucede en el análisis actual. Y la parte derecha es lo que se va a hacer para poder mejorar las cosas, ¿no? La acción correctiva, que se va a hacer como acción correctiva en cada uno de los problemas que estamos analizando, los responsables, las acciones que se están implementando y lo que se espera mejorar cada una de las calificaciones una vez que se hizo la acción correctiva y el nuevo NPR. Así, por ejemplo, para el primer rubro, el NPR, que era 160, se espera que a partir de la implementación de las acciones correctivas, la mejora continua, disminuya a 80 y así sucesivamente para todos los demás. Entonces, esto es una matriz un poquito diferente, pero tiene las mismas categorías que hay que plasmar en una MEF. Entonces ustedes van a también que incluir esto que tenemos hasta el final, las acciones correctivas, los posibles responsables que ustedes crean en la planta donde se elaboran los patines, obviamente, ¿verdad?, y cómo podrían mejorar estos índices de valoración para el AMEF. Por otro lado,
Después vamos a platicar un poquito de confiabilidad, porque la confiabilidad y el mantenimiento tienen mucho que ver con el AMEF, dado que el AMEF habla de las posibles fallas. Las fallas están íntimamente relacionadas con el mantenimiento y con el desempeño de los equipos y de las instalaciones en cualquier organización. Entonces, dentro de ellos también la confiabilidad, pues también es una medida que indica pues cuánto tiempo esperamos que un producto o un proceso funcione bien y que no tenga fallas, ¿no? Entonces quisiéramos que fueran tiempos muy grandes, pero desgraciadamente el transcurso del tiempo, el desgaste, el uso afecta a los sistemas y estos van mermando su confiabilidad y hay que atenderla y estudiarla adecuadamente, ¿no? Entonces eso lo vamos a hacer posteriormente. Además del problema de los patines, dejamos en la carpeta de Dropbox otro caso para también integrar el AMEF de un bolígrafo. Entonces ahí van a encontrar un archivo en Excel en donde tienen ahí un formato propuesto también semejante a una matriz para desarrollar el AMEF, y hay que identificar para el bolígrafo cuáles son los modos de falla, sus componentes, obviamente, y ahí tienen una ilustración, una fotografía de un bolígrafo para que identifiquen todas y cada una de las partes y obviamente como usuarios, ¿verdad? Identificar pues cuáles van a ser las funciones, los modos de fallo, el efecto de la falla, etcétera, ¿no? Para llevar a cabo el AMEF de los bolígrafos. ¿Bien? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta de lo que platicamos hasta ahorita? No hay duda. Profesor, entonces tendríamos que hacer de tarea el ejemplo del patín, el otro que viene del diseño del conector de un faro automóvil y el otro que se ve en Dropbox. No, el del faro no, porque el del faro aquí lo tiene ya ilustrado con solución y además no tenemos la suficiente información para la construcción del faro. Ya inclusive viene resuelto casi todo, ¿no? Nada más lo que van a hacer es el patín, lo del patín, sí, pues van a partir de cero, y el bolígrafo del archivo Excel que tienen en Dropbox. ¿Los trabajos se los subimos en formato Excel o en Word? Si los desarrollan en Excel en este caso, pues es mejor en Excel lo van a subir, lo suben en Excel. De acuerdo, gracias. Esto sería cuando llegue la fecha del examen de esta unidad. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta por ahí de alguien más? Bueno, pues entonces, por ahora, aquí vamos a terminar la sesión y nos vamos a ir en la próxima semana, Dios mediante, ¿no? Parece ser que el lunes es feriado, ¿verdad? Sí, profesora. El lunes, entonces los veríamos el martes. Bien. Entonces, pues, un buen puente, un feliz fin de semana, cuídense mucho y nos vemos el martes. Que les vaya bonito. Gracias, Gracias, profe. Hasta luego. Adiós, hasta luego, bye.